Hoy estudiemos la palabra de Dios con el sermón titulado El Día Conmemorativo del Creador y el Día Conmemorativo del Redentor. Hay algunas maneras para determinar fácilmente a qué ciudad o país pertenecen. Les haré una pregunta simple. Por favor, intenten responder. Ciertas personas pertenecen a un país que conmemora el Día de la Independencia el 15 de agosto, el Día de la Fundación Nacional el 3 de octubre y también conmemora el Día de la Proclamación del Hangul el 9 de octubre. ¿Quiénes son y a qué país pertenecen? Todos saben muy bien la respuesta, ¿cierto? Para saber a qué país pertenece alguien, solo necesitamos conocer los días que conmemora como ciudadano de su país. De igual manera, a través de los días conmemorativos de Dios, podemos entender con facilidad si pertenecemos al reino de Dios o no, y si pertenecemos a la verdad que nos conduce a la salvación. Entonces, estamos conmemorando el Día del Creador, que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Estamos conmemorando el Día del Redentor, que nos salvó del mundo pecador. El verdadero pueblo de Dios conmemora estos días. En la actualidad, existen numerosas iglesias como la Arena del Mar, y todos sus miembros aseguran que serán salvos y entrarán en el reino de los cielos. Entonces, ellos están guardando el día conmemorativo del Redentor y el día conmemorativo del Creador. Necesitamos investigar sobre este asunto. En pocas palabras, ¿están conmemorando estos días? No. Solo en Sión estamos conmemorando estos días. Las iglesias no conmemoran el día del poder del Creador, ni el día del poder del Redentor. Ellos se hacen llamar pueblo del reino de Dios, solo con sus labios y boca. A través de estos días, Dios discierne y reconoce a su pueblo para salvarnos de varias dificultades y guiarnos al eterno reino de los cielos. Dios nos da sus mandamientos, leyes y decretos. El pueblo de Dios debe guardar absolutamente el día conmemorativo para recordar el poder del Creador y también el día conmemorativo para recordar el poder del Redentor. Por lo menos debemos conmemorar estos días para ser considerados como pueblo de Dios, ¿no es así? Así como el Día de la Independencia, el 15 de agosto, es un día muy significativo para el pueblo coreano. El día de reposo que conmemora el poder del Creador es un día muy significativo para el pueblo de Dios. Sin embargo, el sábado es solo un día común para los demás. No es diferente de otros días. Hermanos, si queremos entrar en el reino de los cielos, debemos convertirnos en el pueblo de Dios. Ese es el primer requisito. Si somos considerados el pueblo de Dios, ¿no deberíamos guardar los días que se conmemoran en el reino de Dios? También debemos comprender el significado de estos días. ¿No es por eso que Dios nos dio el día de reposo y las 7 fiestas de 3 tiempos, que son los decretos del nuevo pacto? Hoy, a través del día conmemorativo del Creador y el día conmemorativo del Redentor, confirmemos que podemos convertirnos en aquellos que pueden ser salvos, cuya fe en la verdad garantiza la salvación de Dios. Veamos juntos Mateo capítulo 12, versículo 8. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Ya que Jesús es el Señor del día de reposo,
lo consideró como un día santo para conmemorar el poder de Dios, el Creador. Podemos confirmar esto en Mateo capítulo 12 y Lucas capítulo 4. El día de reposo no es un día cualquiera, y Jesús nos hizo comprender su importancia diciendo: «Soy el Señor del día de reposo». ¿Qué nos enseñó Dios a hacer con respecto al día que conmemora el poder de Dios, el Creador? Averigüémoslo en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Está escrito: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo». ¿Quiénes deberían obedecer este mandamiento? Solo el pueblo de Dios que irá al cielo debe obedecerlo. El día del Creador no es un día que cualquiera pueda conmemorar. No es un día que cualquier religión pueda conmemorar. No es el día de reposo un día que solo puede conmemorar el verdadero pueblo de Dios que cree en Dios el Creador. Versículo 9. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. El día de reposo es el día para conmemorar el poder de Dios el Creador, que hizo los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay. Cada país tiene sus propios días conmemorativos. China tiene sus propios días, y los Estados Unidos también tienen los suyos propios. ¿En qué país el pueblo conmemora el Día de la Independencia el 4 de julio? Podemos responder esto fácilmente. Del mismo modo, con respecto a los que guardan el día de reposo para conmemorar el poder de Dios el Creador, y la Pascua para conmemorar el poder de Dios el Redentor, podemos identificar con facilidad a qué lugar pertenecen. ¿No es así? Ellos son el pueblo que pertenece al reino de Dios. Hoy en día, muchas iglesias aseguran lo siguiente: el día de reposo no es sábado. En el pasado era el sábado, pero fue cambiado al domingo. Aunque interpreten la Biblia a su manera, pueden cambiar el día conmemorativo del Creador, que hizo los cielos y la tierra. ¿Se puede cambiar el día de la independencia de Corea del 15 al 16 de agosto? De ninguna manera. Es porque un gran acontecimiento que es digno de ser conmemorado tuvo lugar el 15 de agosto. Dios reposó el día séptimo y lo bendijo diciendo: «Acuérdate del día de reposo para santificarlo». Aunque alguno tratara de cambiar el séptimo día al primer día, ¿es eso posible? El día que Dios el Creador reposó después de crear los cielos y la tierra, y todo lo que en ellos hay durante 6 días, fue el séptimo día. Nunca puede ser cambiado al primer día, ¿verdad? En Éxodo capítulo 20, con respecto al día de reposo que conmemora el poder de Dios el Creador, Dios nos mandó recordar este día y santificarlo. Abramos Éxodo capítulo 31, versículo 13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: «En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo». El día de reposo pertenece a Dios. Como pueblo de Dios, debemos conmemorar sin falta este día. Debemos conmemorar el día del poder de nuestro Creador. En verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones,
para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. En la ley del antiguo pacto, la regla de este día conmemorativo del Creador era tan estricta que los que lo profanaban llegaban a perder su vida. Confirmemos esto en Ezequiel capítulo 20. Leamos Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también mis días de reposo. ¿Para qué? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Dios se convirtió en nuestro Dios, y nosotros, los que guardamos el día de reposo, en su pueblo. Dios estableció el día de reposo como una señal entre Él y nosotros. Versículo 13. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto. No anduvieron en mis estatutos, y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Finalmente, cuando guardamos el día de reposo, estamos reconociendo la existencia de Dios el Creador y conmemorando su poder de creación. Además, llegamos a reverenciar y adorar a Dios mediante este día. Dios consideró a aquellos que guardan el día de reposo como su pueblo y proclamó: «Seré su Dios». De esta manera, Dios estableció el día de reposo como una señal entre Dios y su pueblo. ¿Qué sucede con las personas que no tengan una señal con la que puedan asegurar que irán al cielo? Aunque se consideren pueblo de Dios, ¿qué les dirá Dios? Él les dirá: «Nunca os conocí». A través de las palabras de Génesis capítulo 2, debemos entender claramente por qué debemos guardar el culto en el día de reposo, el día en que se conmemora el poder de nuestro Dios el Creador. Esto es porque somos el pueblo de Dios que pertenece al reino de Dios. El día de reposo es un día sumamente importante para nosotros. Por eso, nunca debemos considerarlo como un día común. Veamos Génesis capítulo 2, versículo 1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él, ¿qué hizo Dios en este día? Reposó de toda la obra que había hecho en la creación. El día para conmemorar el poder de Dios el Creador, que hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, es hoy, el día de reposo. A través de este día, Dios nos concede sus bendiciones y establece una señal entre Él y nosotros, los que guardamos el día de reposo. Los seres humanos viven juntos en esta pequeña aldea global llamada planeta Tierra. Sin embargo, entre las diversas personas en el mundo, ¿cómo podemos saber si pertenecemos a Dios? Necesitamos examinar qué días conmemorativos estamos guardando hasta el momento. ¿En qué país las personas conmemoran el día de su independencia el 15 de agosto? Si esta pregunta se tomara en un examen, ¿cuál sería su respuesta? 1. Corea. 2. Japón. 3. Alemania. 4. Inglaterra. La respuesta es Corea. Si son de Corea, será sencillo responder. ¿Por qué Dios nos dio leyes, decretos y estatutos? ¿Por qué Dios nos dio el día para conmemorar el poder del Creador? ¿Por qué Dios nos da también el día para conmemorar el poder del Redentor? Las personas que no guardan estos días no son el pueblo del reino de los cielos. Este es el criterio que Dios usará para separar a aquellos que pertenecen al cielo de los que no. Él distinguirá minuciosamente entre el trigo y la cizaña. No importa lo similar que se vean el trigo y la cizaña por fuera, Dios puede discernir entre ambos. ¿Cómo los distingue?
a través de sus leyes, decretos y estatutos. Cuando llegue el juicio, podremos entenderlo claramente. Sin embargo, respecto al pueblo de Dios, si no santifican este día, será perjudicial para ellos. Hermanos, ya que este día servirá para distinguir entre los que pertenecen al cielo y los que no, nunca debemos tomar ligeramente el día de reposo que Dios nos permitió. Es prudente pensar que cada vez que guardemos el día de reposo, seremos confirmados como pueblo de Dios. Vayamos a Éxodo capítulo 12. Éxodo capítulo 12, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria. ¿Y qué tienen que hacer? Lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Este es un día para conmemorar el poder del Redentor que nos rescató del mundo pecador cuando estábamos destinados a la muerte eterna. Dios dijo, sin olvidar este día, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquellos que guardan este mandamiento son el pueblo de Dios. Ellos son los que entrarán en el reino de los cielos. El pueblo de Dios debe permanecer en la verdad, guardando el día de reposo, que conmemora el poder del Creador, y la Pascua, que conmemora el poder del Redentor. Debemos ser aquellos que guarden estos días conmemorativos. ¿Qué sucede con los que nunca guardan el día de reposo, la Pascua y las 7 fiestas de 3 tiempos? Si no creen en Dios Padre o en Dios Madre, quienes nos llamaron como pueblo de Dios por las leyes del nuevo pacto, el eterno reino de los cielos nunca se acercará a ellos. Aunque gritaran, puedo ir al cielo porque pertenezco a Dios. Viendo este asunto, podemos ver que hay muchas almas pobres a nuestro alrededor. Es lamentable porque piensan que pueden ir al cielo. Si nos basamos solo en estos mandamientos, el día de reposo y la Pascua, que conmemoran el poder de Dios el Creador y el Redentor, podemos discernir con claridad entre los que pertenecen al reino de Dios y los que no. Afortunadamente, Dios nos permitió no solo el día conmemorativo del Creador, sino también la Pascua, que conmemora el poder del Redentor, así como la santa verdad del nuevo pacto. Jesús dijo, he establecido esta verdad por ustedes. Veamos esta escena en Lucas capítulo 22. Veamos Lucas capítulo 22, versículo 7. Está escrito, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. ¿Cuál era este día? La Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos. ¿Qué iban a preparar? La Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo, he aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare.
y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. La Pascua es el día para conmemorar el poder de nuestro Redentor. Jesús conmemoró ese día, y también Pedro y Juan, que eran sus discípulos. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». No significa que Jesús deseaba ansiosamente guardar este día, donde se conmemora el poder del Redentor. Si somos el pueblo de Dios que pertenece al cielo, debemos guardar el día de reposo para conmemorar el poder del Creador, y la Pascua para conmemorar el poder del Redentor. Para los demás, estos son solo días comunes. Para los que no son el pueblo de Dios, estos días no tienen ningún significado en sus vidas. No obstante, para el pueblo de Dios, estos días son sumamente importantes y significativos, ¿verdad? Jesús también esperaba y deseaba ansiosamente comer la Pascua. Finalmente, podemos ver la escena en la que Jesús celebra la Pascua en el versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». Veamos la escena en la que Jesús celebra la Pascua en el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta era la copa que contenía el vino de la Pascua. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Dios redime a la humanidad a través de su sangre. Esto se explica en Efesios capítulo 1, versículo 7, y también en 1 de Pedro capítulo 1, versículos del 18 al 19. Aproximadamente 3500 años atrás, cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, ¿qué pusieron en los dos postes y en el dintel de sus puertas? Pusieron la sangre del Cordero de la Pascua. En la historia del Éxodo, hace 3500 años, Dios identificó a los israelitas como su pueblo a través de la sangre y desplegó su gran poder para salvarlos, haciendo que el desastre pasara sobre ellos. En Lucas capítulo 22, Jesús identificó a su pueblo por su sangre, cuando dio el vino de la Pascua a sus discípulos, diciéndoles: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Además, en Éxodo capítulo 12, Dios dijo: «Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones». En la actualidad, existen numerosas iglesias a nuestro alrededor. Sin embargo, no guardan el día de reposo que conmemora el poder del Creador, ni la Pascua que conmemora el poder del Redentor. De este modo, podemos reconocer su identidad. No son el pueblo que pertenece al reino de Dios. No podrán entrar en el cielo. ¿Qué sucederá con el pueblo de Dios que guarda el día de reposo para conmemorar el poder de Dios el Creador? ¿Qué sucederá con el pueblo de Dios que guarda la Pascua para conmemorar el poder del Redentor? ¿A dónde nos dirigimos? ¿No es al eterno reino de los cielos? Qué lamentable será para las personas llenas de orgullo y arrogancia, que nacen en este mundo para perseguir al pueblo de Dios. Respecto a nosotros, aunque enfrentemos dificultades temporales y desafíos en esta vida, iremos al lugar donde no hay más dolor, penas ni muerte. Si no hay penas ni dolor,
Qué sorprendente será. No habrá dolor. Qué grandioso es el mundo donde no hay dolor. No habrá más lágrimas. Qué glorioso será. En aquel mundo glorioso, reinaremos por los siglos de los siglos. Cuando pensamos en la gracia que nos están concediendo el Padre y la Madre, qué bienaventurados somos al guardar el día de reposo. El cielo es nuestra patria. Vaya, estoy tan emocionado. De esta manera, gritemos de alegría y con ánimo. Estemos gozosos, pensando en el hogar al que volveremos pronto. También les pido que presenten el reino de los cielos a los de su alrededor y se jacten de nuestro Padre y nuestra Madre, para que el día que el Padre venga, seamos elogiados como hijos buenos y fieles, que no escatiman ningún esfuerzo por el Evangelio. Esperando que hayan recibido mucha gracia, me gustaría concluir este sermón. Muchas gracias.